Hola, soy Frank Winkler y hoy les quiero presentar una charla con el título La inherencia de las Sagradas Escrituras. Pero antes de comenzar, permítanme que me presente. Soy de origen alemán, soy de padre alemán y madre española. Y les cuento que a finales del año 2018 me mordió una pulguita que me infectó con una bacteria y esta me provocó a meterme más a fondo en el estudio de temas relacionados con las ciencias bíblicas. Y esta infección ha sido tan fuerte que ahora hasta me atrevo a compartir mis conocimientos con ustedes y así les presento esta charla sobre el tema la inherencia de las Sagradas Escrituras. Voy a compartir la pantalla con ustedes y aquí vamos. Hay una cosa que no he podido ignorar y es el hecho que en la preparación de mis primeros artículos los temas giraban en torno, de algún modo, la fiabilidad de las escrituras. Y surgieron preguntas como, ¿se puede uno fiar de la Biblia? ¿Es inspirada por Dios? ¿Se contradicen los relatos en la Biblia? ¿Cuándo resucitó Jesús? Y lo que relata la Biblia ocurre cuando la Biblia dice que ocurrió. Pero antes de seguir, pues debo compartir con ustedes mis fuentes y la bibliografía que consulté para preparar esta charla. Y así, por ejemplo, tenemos la Biblia Hebraica Stuttgartensia, también conocida por sus siglas VHS, la Biblia de Jerusalén, revisión del 2009, que corresponde a la cuarta edición, y se ha dicho que todas las citas en español están sacadas de esta Biblia, al no ser que se especifique lo contrario. El Diccionario Bíblico Hebreo-Español de Luis Alonso Schöckel, también el Diccionario de Hebreo Bíblico de Moisés Chávez, como libro, el libro titulado La Biblia sin mitos de Eduardo Arens, en específico el capítulo 12, La verdad de la Biblia, y las páginas 169 a 188, que es la base más importante para este discurso. Luego el diplomado Desvelando enigmas del Génesis, dictado por el doctor Adolfo Reutemann en los marcos del Limud 2020. El diplomado La Biblia, Formación y Canon, llevado por el director del Limud, el licenciado César Silva, también de este año, 2020. Y last but not least, el diplomado Crítica Textual, también impartido por el director del Limud, César Silva. ¿Y por qué he tenido tantas dudas? Pues ya desde pequeño estuve en contacto con la religión. Mi madre, siendo española y en aquel tiempo creyente, católica, apostólica, romana, como se solía decir, yo no tuve muchas opciones para escaparme y así hice la primera comunión, asistí en la iglesia como monaguillo, cantaba en el coro y también acudí a las reuniones de jóvenes, etcétera, etcétera. Hasta que
pues en un momento después de darme un fuerte golpe en la cabeza, al chocar con un ala de una ventana, pues se me activó el cerebro. ¿Y qué pasó? Pues me agaché para arreglar algo, es decir, para supuestamente hacer algo bueno, y al levantarme, pues di con la punta del marco de la ventana, acompañado, perdón, acompañado de un fuerte dolor, un susto tremendo y un semi-mareo, pues yo pensé, esto no puede ser. Aquí estoy haciendo algo bueno y me castiga de esta manera que casi me mata. Y aparte, si la Biblia dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Y teniendo en cuenta que, según la tradición católica, María ascendió al cielo, y luego en Mateo 23 nos instruye que ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y aquí a cada cura se le llama Padre y al Papa Santo Padre, pues parece ser que alguien me está engañando. Y bueno, es muy posible que en mi inocencia de mi niñez me equivoqué, pero esto más tarde me llevaría a distanciarme de la religión y a dejar Dios ser Dios, pero sin mí. Casi una década después, cuando estuve afiliado con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, conocí a gente diferente, a gente distinta, especial, siempre alegres, amables, casi siempre con un cacho de libro debajo del brazo. Y si este libro no estaba debajo del brazo, pues al menos este libro nunca estaba muy lejos. Y me invitaron a ir a su iglesia para conocerla. Pasaron meses y ellos pues seguían sin rendirse. Finalmente fui. Y sorpresa, sorpresa, todo era muy diferente a lo que yo conocía. Primero, el coro gospel de 15, 20 integrantes. La reacción de alegría, alegría genuina de esta gente al verme entrar por las puertas. Y luego, pues, la manera de celebrar su relación con Dios. Pues volví a verlos más veces y cogí el virus. Me quedé con ellos. Y se ha dicho que por su naturaleza de ser una iglesia del militar norteamericano, esta congregación era una mezcla de todo lo que nosotros llamaríamos cristianos evangélicos, independientemente de sus diferentes denominaciones particulares, todos bajo un techo. Y hasta hoy me considero cristiano evangélico. No me pregunten de qué rama, porque, bueno, tampoco importa. Soy lo que algunos llaman lleno del Espíritu Santo, hablo en lenguas, conozco la imposición de manos, he experimentado y soy testigo de irrefutables sanaciones milagrosas, conozco y he participado en la liberación de espíritus y estoy seguro de haber escuchado la voz audible de Dios. En una situación cuando me alertaba de algo, de lo cual, y en este momento, yo no quería saber nada de ello. Pues en el 1998 llegué a Mallorca, busqué la iglesia evangélica de la que me comentó un miembro de la iglesia ahí de Berlín, un oficial retirado de la Policía Militar de los Estados Unidos, quien en su día custodiaba al prisionero número 7, Rudolf Hess. Me congregué con ellos unos 15 años. Era una iglesia, para que se hagan una idea, dirigida por una pareja de pastores, él mallorquín, de pura cepa, ella inglesa, también de pura cepa, y con una congregación compuesta de una mezcla de mayormente británicos y latinos.
Los pastores solían decir que ellos eran los pastores y lo que ellos decían iba a misa. Y si no te gustaba eso, te señalaban dónde encontrar la puerta. Suena chocante, pero era necesario por la fluctuación de la gente que entraba y salía en la iglesia situada en una isla con una población fluctuante y condicionada por el turismo, donde cada cual proponía sus ideas para cómo mejorar la iglesia. Por lo menos se veía que no eran una secta, ya que una vez dentro de una secta no sales tan fácilmente. Bueno, finalmente decirles, y ahora ya entrando en nuestro tema que nos ocupa hoy, que en todo esto he recibido por unos 25 años la enseñanza de que la Biblia era la palabra de Dios. Los escritores de los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios. La Biblia, por lo anteriormente dicho, era infalible y la Biblia, por ende, relataba hechos históricos y verídicos. Y es cierto que hay que diferenciar entre la veracidad de los textos sagrados y si el discurso o la prédica que escuchamos se acerca a esta verdad. La palabra podría ser verídica, pero el siervo que nos instruye en ella podría ser desviado, para no decir otra cosa. Y he tenido la suerte de que mis pastores siempre alertaban de que ellos podrían equivocarse y que era la responsabilidad de cada uno averiguar, indagar por sí mismo si la enseñanza concordaba con la Biblia. A mediados del año 2018 vi al lado de mi madre alguna clase impartida por un señor de América Latina, del Perú, en materias de ciencias bíblicas, y este señor pues decía algunas cosas chocantes, pero honestamente interesantes también. Además, me daba la sensación de que este señor tenía alguna idea de lo que estaba hablando. Lo malo es que empezó a romperme algún globo y al mismo tiempo, pero me lanzaba un anzuelo. En consecuencia, me inscribí para aprender hebreo clásico y luego crítica textual, aparte de otros temas en el ámbito de los estudios hebreos. Y hoy soy alumno del Limud, Centro de Estudios Bíblicos, dirigido por el profesor y amigo César Silva, orgulloso y agradecido por pertenecer a esta familia. Bueno, pronto no tuve otra opción más que darme cuenta de que la enseñanza que recibí anteriormente no era tan fiel a las Sagradas Escrituras como uno quería pensar. Y necesito dejar claro que esto no se debe a que los que me enseñaron antes nos querían engañar. Estoy totalmente convencido de que mis pastores enseñaban desde su profunda convicción y creencia en que lo que ellos enseñaban era lo correcto, que era toda la verdad, conforme con la fe que compartimos. Simplemente no sabían mejor. ¿Qué estoy tratando de comunicarles? Desde el momento en que uno está capacitado para poder leer la Biblia hebrea, es decir, leer el texto desde su idioma original, ya no hay manera para evitar que se dé cuenta uno de que los textos que se nos proveen mediante cientos, quizá miles de traducciones, no siempre coinciden con el hebreo original. Ya nos podemos dar cuenta al comparar entre las muchas versiones de Biblias en español de que hay diferencias entre ellas. Y no hablo de que una Biblia dice Job contestó a su esposa y en otra dice que respondió a su mujer. No. Más todavía nos damos cuenta
cuando comparamos el texto hebreo con las traducciones al español, inglés, alemán o cualquier otro idioma, de que algo a veces no cuadra. A veces parece ser que se aplica conceptos diferentes. Y esto es uno de los grandes desafíos que encontramos al emprender la tarea de traducir un texto de la antigüedad. El concepto de cómo la gente percibía su entorno en la antigüedad a veces no tiene nada que ver con el nuestro. Los conocimientos sobre la naturaleza de aquel entonces y los nuestros en la actualidad, por supuesto, no tienen nada que ver con los unos con los otros. Un buen ejemplo para ilustrar esta percepción es el hecho de que en el antiguo Próximo Oriente creían que la Tierra era plana. Pero Frank, en Isaías 40:22, el texto dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra y la palabra hebrea que se usa en el original es hug. Y esta se usa en concepto de esfera. Está claro que Dios les reveló de forma milagrosa que la tierra es una bola. Pues no podemos sacar un versículo de un contexto y mucho menos una palabra. La raíz hug de esta palabra se usa una vez como un verbo, 4 veces como sustantivo y una vez aparece como mejugá, que describe un instrumento para trazar un círculo, es decir, un compás. Y de hecho, el diccionario bíblico hebreo español de Luis Alonso Schöckel define hug como círculo, órbita, horizonte o arco. El contexto del mismo verso menciona que Él los despliega, y se refiere a los cielos, Él los despliega como una tienda habitable. Podríamos decir que una tienda es como un cuerpo esférico, si acaso semiesférico, ya que expande su arco de 180 grados. Y una tienda se monta en tierra plana, no sobre un cuerpo redondo. Hay que entender que cualquier traducción es al mismo tiempo una interpretación del texto. El traductor, sí o sí, necesita entender el mensaje del texto original. Y esto no es posible sin primero interpretarlo. Además, es de suma importancia tener en cuenta la perspectiva del autor y su entorno literario, cultural, social e histórico. Sin ello es imposible llegar a entender el auténtico mensaje que nos quiere transmitir. En segundo lugar, debe pensar qué palabras usar para que el lector de hoy en día reciba el mismo mensaje en su propio idioma. Y aquí ya tenemos un grandísimo dilema. Yo, como traductor, nunca jamás de los jamases puedo saber o pensar lo que ustedes piensan o van a pensar cuando lean mi traducción. Entiendo que existen al menos 2 acercamientos a esta tarea que nos ayudarán a realizar una buena traducción. Y como mencioné hace un momento, es imprescindible conocer el Sitz im Leben, el Sitz im Leben del autor. Y esta frase, Sitz im Leben, es una frase alemana que ha sido usada por primera vez a principios del siglo pasado. Realmente es un término sociológico que se refiere a la situación típica de la comunidad en que fue escrito el texto, es decir, el contexto social.
Así que debemos conocer las circunstancias literarias, culturales, sociales e históricos. No es lo mismo escribir una carta en tiempo de guerra o de paz. No es igual escribir reglas para los levitas o del pueblo llano. Y también es diferente escribir una primera carta de amonestación o una más severa para reincidentes. Como vemos, no solo es importante considerar la situación del escritor, sino también la del receptor. Si no consideramos esta información en el momento de realizar una traducción, será muy fácil que nos equivoquemos en nuestro trabajo. Otra cosa de igual importancia es que nos quitemos de encima cualquier influencia teológica o dogmática propia. Sin embargo, es importante tener en cuenta la teología vigente del escritor y del receptor original del mensaje. No es lo mismo una enseñanza de un monoteísta como la de un politeísta, cuando relata acerca de su Dios o sus dioses. No es lo mismo dar pautas cuando la mujer es estimada, como cuando se está buscando a un culpable de la miseria por la que el pueblo acaba de atravesar y la solución es culpar a la mujer. No va a ser igual el mensaje de un profeta preexílico que el mensaje de un profeta que acaba de retornar del exilio en Babilonia, donde estaba bajo las influencias de la religión, de las fiestas y de las costumbres de sus opresores. Lo que sí que tenemos quitarnos encima son nuestras propias ideas, teologías y dogmas. No podemos interpretar el texto desde nuestra perspectiva cristiana, por ejemplo. Y como traductor, no debo interpretar un texto como mesiánico y traducirlo como tal al español porque me conviene para que la audiencia cristiana me compre mi traducción. Existen muchos pasajes que han sido traducidos para complacer a los creyentes. Sirva como ejemplo uno de los más conocidos, que es Éxodo 3:14, donde Dios dice a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, esto dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Es obvio que conviene mucho construir un puente entre Dios y Jesús, quien en varias ocasiones emplea exactamente las mismas palabras, y de esta manera establecer que Jesús es Dios. Y este ejemplo es grave, porque el texto hebreo emplea el tiempo futuro del verbo ser y no el presente, ya que el verbo estar o ser ni existe en la lengua hebrea en el tiempo presente. Y aún así, muchos traductores o los editores lo cambian al tiempo presente por motivos claramente dogmáticos. La consideración del Sitz im Leben y el deshacerse de ideas preconcebidas es igualmente importante, tanto para el traductor como luego para el lector de la Biblia. En consecuencia de los dos puntos anteriores, puede resultar la conclusión de que sería beneficioso analizar los manuscritos desde un punto de vista puramente científico. La labor del traductor es trasladar un texto, su mensaje, desde la antigüedad al lector moderno, para que éste lo tenga a su disposición. El traductor no debe corregir el texto o adaptarlo a su público, decidiendo por él si una conclusión de la antigüedad ha de ser considerada como buena o mala, acertada o errada. Como dice Geza Vermes, lo que se cree que pueden significar y se refiere a las palabras o los hechos,
lo que se cree que pueden significar es cosa de teólogos. La tarea del historiador es descubrir el significado original de un mensaje. Y esto es igualmente aplicable al traductor. Como lector de una traducción de la Biblia tenemos que tener claro que lo que leemos ya no es el original, ya es una interpretación del original y no importa cuán buena sea esta traducción. Y si me apuro, conociendo la evolución de la Biblia hebrea, tendré que avisar que la misma Biblia hebrea ya es una adaptación de los manuscritos originales a una realidad religiosa de las diferentes épocas por las que pasó el pueblo israelita. De cualquier modo, antes de preguntar qué quiere el autor decirme con su mensaje, debería formular otra pregunta más adecuada. ¿Qué quería decir el autor a los destinatarios del mensaje y por qué? Y luego debo mirar si este mensaje también es aplicable para mí en mi entorno social, cultural e histórico. Si tomamos como ejemplo la carta de Pablo a los Corintios, donde instruye acerca del buen orden de las asambleas, quién debe o no cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza, ¿lo ponemos en práctica? Pablo explica acerca del matrimonio y la virginidad, quién se puede o no divorciar y volverse a casar. ¿Lo consideramos? En 1 Corintios 14, 34, 35, Pablo nos recuerda que, como es práctica habitual en todas las iglesias, las mujeres deben estar calladas en las asambleas. No les está permitido tomar la palabra. Deben permanecer sumisas, como dice también la ley. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos mandamientos en la parte de la Biblia hebrea que descartamos sin pensarlo dos veces. ¿Qué tal la instrucción del tratamiento de un testigo falso? ¿O que los hijos rebeldes han de ser apedreados? Pues aquí tenemos ejemplos donde parece ser que muchos han decidido que no se puede adoptar estas instrucciones que fueron dadas hace 2500 años. No podemos trasladarlo así tal y cual a nuestros tiempos, al menos en nuestra cultura occidental. Pero lo mismo es aplicable al resto de la Biblia con sus instrucciones más suaves. La Real Academia Española, en su Diccionario de la Lengua, define inherancia como cualidad de estar ausente de error. Y esto es una cualidad atribuida a la Biblia, especialmente en círculos fundamentalistas. Y está estrechamente relacionada con su autoridad, especialmente la inspiración divina. En estos círculos se entiende la cualidad de ausencia de error, ausencia de error de la Biblia en el sentido estricto y absoluto del término. Es decir, como la ausencia de cualquier tipo de error. Y en consecuencia, esto trae consigo una condición esencial. No se admite discusión alguna. ¿Y cómo han llegado a este punto? Su lógica es sencilla. Dios es el autor de la Biblia. Dios no puede errar ni conducir al error. Y en consecuencia, la Biblia no puede contener ningún error.
Pero este concepto inflexible de la inerrancia de la Biblia tiene fallos, ya que revela una concepción miope de la inspiración como inspiración verbal. Demuestra un desconocimiento de la naturaleza y de la formulación de los escritos bíblicos. Proyecta sobre la Biblia nuestro concepto filosófico de la verdad, que no corresponde a aquel con el que se compuso la Biblia, y rechaza cualquier diálogo con los estudios críticos de la Biblia. El fundamentalista niega a admitir que la Biblia puede tener errores. Su argumento es que si se admite que los hay, entonces no es digna de nuestra plena confianza y dejaría de ser palabra de Dios. Quizá el término error es un tanto confuso y sería mejor hablar de la verdad en la Biblia y la no verdad. La no verdad puede ser accidental o intencional. La no verdad accidental se llama error y puede deberse a la incomprensión, a información incorrecta, al desconocimiento o a la distracción. En cambio, la no verdad intencional se llama mentira. Ambos, el error de la mentira, contradicen la realidad que se puede verificar y demostrar. Es importante no confundir error con mentira o engaño. Como veremos, la Biblia sí contiene errores, pero no mentiras. Hay que considerar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la verdad o del error en la Biblia, lo hacemos desde nuestro punto de vista y según nuestro concepto de verdad, que es de origen filosófico griego. Nosotros entendemos que entre la realidad objetiva y verificable y lo que afirmamos sobre esa realidad, tiene que existir una unión. Cuando digo banco, me refiero a una estructura donde sentarme, y eso es verdad. Pero si digo banco para referirme a una institución donde depositar dinero, será un error o una mentira, dependiendo si es intencional o no. Sin embargo, en el mundo de la época en que nació la Biblia, la idea de verdad era diferente. Verdad es todo lo que es fiel, estable, merecedor de confianza. Dios es verdad. Y Jesús podía decir, soy la verdad. No se trata de que alguien diga la verdad, sino de que Él sea verdadero, es decir, digno de confianza. Su opuesto es la mentira, que viene a ser hipocresía y no el error. Nuestro concepto de verdad es intelectual. El bíblico es existencial. En el mundo bíblico se pensaba en términos de confiabilidad, igual a fe, no de veracidad. Esa verdad de la Biblia se sitúa en el nivel del mensaje. ¿Qué significa o quiere decir para el lector? No de los datos en sí mismo. ¿Qué pasó? Por eso, pueden tranquilamente exagerar o cambiar los datos. Para nosotros, esto sería una mentira. Proyectar nuestro concepto de verdad a los escritos bíblicos es situarlos en un mundo conceptual que no era el suyo, y es esperar de ellos lo que no pretendieron ofrecer. Lo que leemos en la Biblia son textos copiados de copias, que han sido copiados de copias, que han sido copiados de copias,
que han sido copiados de copias. Y podría seguir así hasta pasado mañana por la tarde. Además, es una copia de originales que se han perdido. En el proceso del copiado se han infiltrado algunos errores involuntarios, aparte de que los escribas ocasionalmente introdujeron cambios intencionalmente. Y esto no es porque lo diga yo. Cuando consultamos los manuscritos que han servido como base para la Biblia hebrea, como puede ser el Códice de Leningrado, podemos ver las anotaciones donde los escribas han dejado constancia de sus enmiendas y recomendaciones para la interpretación del texto. En esta lámina pueden ver el texto hebreo en el centro. Aquí se lo voy a señalar. Esto es el texto hebreo. Las flechas señalan las anotaciones marginales de los escribas, tanto para el lector como para sus colegas escribas, para dirigir su atención a un asunto que ellos consideraron ser importante. Claro que esto ni nos damos cuenta de ello cuando leemos la Biblia desde una traducción, ya que estos cambios ya forman parte del texto que nosotros ahora tenemos delante. Y no solo los que copiaron, sino incluso los mismos autores de los manuscritos que utilizaron otros rollos como base, alteraron o corrigieron ocasionalmente los datos. Esto lo podemos ver claramente cuando comparamos los pasajes paralelos que en diferentes libros relatan el mismo acontecimiento. Así, los libros de crónicas son paralelos a los que su autor usó como base, que son los libros de Samuel y Reyes. Pero Frank, esto es el Antiguo Testamento, ¿vale? Pero vemos el mismo fenómeno en el Nuevo. Por ejemplo, entre Mateo y Marcos. Marcos siendo una referencia para Mateo. No podemos evitar notar una serie de discrepancias que luego, desde nuestro punto de vista, calificaríamos como errores. ¿Y estos errores a quién se deben? ¿A Dios o a los escritores? No existe ningún texto de la Biblia que reclama que ésta no contiene errores. Cuando algún pasaje en la Biblia se refiere a la verdad, no se refiere a los detalles históricos o científicos que nosotros pensamos haber reconocido, sino al mensaje global, lo que traté de explicar antes. Lo que motivó la transmisión de las tradiciones no era la información solamente, sino su mensaje con vistas a la salvación. El concepto de que la Biblia tiene la calidad de estar ausente de error es algo que le fue atribuida desde afuera, a partir de la tesis de que Dios es su autor y el hombre es solo su instrumento. Finalmente, al mismo tiempo que se proclama que la Biblia es inerrante, también se afirma que esta inherancia es válida desde la eternidad hasta la eternidad. Espero que se entienda que esta afirmación se cae por su propio peso. Si no aceptáramos esto, la percepción de su entorno, por ejemplo, de la astronomía que tenían los escritores y que reflejan en sus escritos bíblicos a través de sus afirmaciones que la Tierra es plana y no esférica. Los astros están siempre arriba, suspendidos del firmamento, y el Sol gira en torno a la Tierra firme. Serían en tal caso verdaderas y deberían sostenerse hoy como lo fue en aquellos tiempos. En consecuencia,
Nuestras concepciones basadas en la astronomía y otras ciencias afines de hoy serían erróneas. Debido al mismo argumento, no deberíamos objetar la esclavitud, que no solamente aparece en la Biblia hebrea, sino también en alguna carta paulina. Podemos mirar a Éxodos 21, versículos 2 al 11, Jeremías 34, 14 y los siguientes versículos. Y en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 7, 21 y los siguientes. O la carta de Filemón. Y hay muchos más. No se puede negar que en la Biblia se encuentra una serie de errores en materias de ciencias y de historia. Sin pretender que la lista sea exhaustiva, veamos algunos ejemplos. Hoy sabemos que la liebre es un roedor y que la langosta tiene 6 patas. Referente a Job 20:16, quizá una víbora humana mata con la lengua, pero la del mundo animal mata con los colmillos. Jesús sanó a endemoniados, a lunáticos y enfermedades de la piel, de las que se decía que era lepra. Levíticos 13. Y hoy sabemos que los ataques que sufría un lunático son ataques epilépticos, y no todas las enfermedades de la piel son lepra. Daniel 4:17 nos cuenta de un árbol tan alto que era visible desde toda la tierra. Otros versículos usan el término de confines de la tierra. Proverbios 30, versículo 4, Primera de Samuel 2:10, Job 28:24, Salmos 48:10, etc. Los que han volado en avión o montado en un barco sabemos perfectamente que la tierra no es plana. Varias afirmaciones también en el Nuevo Testamento, si las leyéramos con atención y nos pusiéramos en el lugar de los hechos, tendríamos que reconocer que parten de la creencia de que la tierra es plana. Todos los reinos que el diablo quiere mostrar a Jesús desde una montaña muy alta, al igual que la segunda venida de Jesús, que será vista por todas las tribus de la tierra, solo sería posible desde la superficie de una tierra plana. Esta idea no es sostenible en una tierra redonda. Ya me estoy imaginando a más que uno diciendo, todo es posible con Dios. Bueno, todavía los pensamientos son libres. En los primeros capítulos del libro de Nehemías leemos acerca de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, coordinada por el mismo profeta. Sin embargo, y al igual del derrumbamiento de los muros de Jericó, en compañía de Josué, los descubrimientos arqueológicos y las pruebas científicas de datación no pueden confirmar que estos eventos ocurrieron cuando lo afirma la Biblia. Según lo que nos revela la arqueología, la reconstrucción de la muralla de Jerusalén se llevó a cabo en el siglo II antes de la era común, y la llegada de Josué a Jericó ocurrió más de 150 años después de la caída de aquellos muros. En cuanto al diluvio, el texto hebreo no deja duda de que ambos versos están hablando de la misma cosa: inundación. También la Real Academia Española define que diluvio igual a inundación. En el primer relato de Génesis 7:17, el diluvio dura 40 días. En el segundo del verso 24, dura 150. En Génesis 24:24, Rebeca es hija de Betuel. Génesis 24:29 y 28:5 mencionan que Rebeca tiene un hermano llamado Labán, es decir, que es también hijo de Betuel. Pero en Génesis 29:5
Jacob pregunta a los pastores, ¿conocéis a Labán, hijo de Nahor? ¿De quién son hijos Labán y Rebeca? ¿De Betuel o de Nahor? Según Éxodo 2, 16, 18, el sacerdote de Madián, llamado Reuel, tenía 7 hijas. Entre ellas se encuentra Séfora, la futura esposa de Moisés. En las siguientes páginas leemos que el suegro de Moisés es Jetro, quien también es sacerdote de Madián. Entonces, ¿cómo se llama el sacerdote de Madián y suegro de Moisés? Según Marcos, cuando los fariseos acusan a los discípulos de Jesús de haber arrancado espigas en Shabbat, Jesús les recuerda el episodio donde David y su compañía comieron de los panes de presencia que guardaba el sumo sacerdote Abiatar. En la narración de 1 de Samuel 21, 2 y los siguientes versículos del mismo acontecimiento mencionan que el sacerdote se llamaba Ahimelech y luego que éste tenía un hijo llamado Abiatar. Entonces, ¿quién le dio el pan consagrado a David? ¿Era Ahimelech o Abiatar? Esto parece ser inagotable. Tal como lo narra Éxodo 24:12 y 34:2, tenemos que entender que Yahvé entrega las tablas de la ley en el monte Sinaí. Pero al llegar a Deuteronomio, capítulo 9, 8 y los siguientes versículos, ahí leemos que el lugar donde el pueblo provocó a cólera a Yahvé tras hacerse un becerro de fundición era en el Joreb. Marcos, Mateo y Lucas sitúan la expulsión de los vendedores del templo por parte de Jesús al final de su vida pública. Sin embargo, Juan la pone al inicio. Podríamos seguir así por un buen rato. Uno de los hechos quizá más misteriosos y a la vez más importantes del cristianismo podría ser la resurrección de Jesús. Pero no solamente el acontecimiento en sí. En Mateo y Marcos leemos que Jesús aparece a sus discípulos en Galilea, mientras que Lucas nos cuenta que esto ocurre en Jerusalén. Así también, de acuerdo con Lucas, Jesús asciende al cielo el mismo día de sus apariciones y cerca de Betania, cuando en Hechos se nos informa de que entre las apariciones y el mismo evento de la ascensión de Jesús, y solo hubo una, pasaban 40 días. Y además que asciende desde el monte llamado de los Olivos. Los errores que hemos destacado hace un momento son de carácter informativo. Se trata de errores en el conocimiento humano, ya sea porque corresponden a un momento cultural determinado, el de sus autores, o porque los autores no han presenciado los hechos. Miremos ahora el fenómeno de los anacronismos en la Biblia. Anacronismos son errores de tipo histórico, donde los datos, detalles o costumbres no corresponden al tiempo histórico en el que el autor supone que ocurrieron. Sirvan como ejemplo algunos relatos del Génesis. Así, por ejemplo, en Génesis 4, Caín está inquieto y le dice a Yahvé, cuando éste le había comunicado que será un vagabundo errando por la tierra, si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia.
convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Acordémonos que tras la muerte de Abel solo quedaban Caín y sus padres. El miedo de que cualquiera que me encuentre me matará solo cobra sentido si la tierra hubiera estado poblada. En el libro del Génesis se relata la historia de Abraham e Isaac de los siglos 22 hasta el 19 antes de la era común. Y Génesis 21, 32 y Génesis 26, versículo 1 y 8 y luego el 15, mencionan a los filisteos y su rey Abimelech, cuando en la historia de los pueblos la primera vez que entran en escena los filisteos es en el siglo XII antes de la era común. Capítulos después vemos cómo José instaló a su padre y a sus hermanos, asignándoles predio en territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado el faraón. La ciudad de Ramsés es mencionada en el Génesis 47:11, en la época de José, que se sitúa en la línea del tiempo casi un milenio antes de la dinastía del faraón Ramsés, en el siglo XII. Esta tierra de Ramsés no pudo recibir este nombre hasta más tarde de Ramsés II. Luego están las contradicciones del tipo excluyente. Estas tratan de dos afirmaciones contradictorias que a su vez son excluyentes. Si A es correcto, no hay manera de que B lo sea. Y estas discrepancias no están limitadas a temas profanos como lugares o anacronismos, sino también afectan al campo teológico. Veamos algunos ejemplos. Éxodo explica que en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Mientras que Deuteronomio nos da otro motivo. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el día del sábado. Segunda de Samuel 24:1. Se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciendo: anda, haz el censo de Israel y de Judá. La alternativa está en Primera de Crónicas y dice en el capítulo 21, versículo 1: alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo. Podría estar de acuerdo con la idea de que no importa si Jesús echó del templo a los vendedores a principios de su vida pública o al final. Si la ascensión de Jesús fue en la Galilea o desde el Monte de los Olivos, o si los camellos estaban presentes o no en las historias contadas de Abraham. Lo importante es que ocurrieron. Pero luego hay ejemplos de discrepancias que, en mi opinión, son bastante más serios, que son contradicciones que chocan frontalmente con afirmaciones anteriores, ya que quieren convencernos de algo totalmente opuesto. Hay conceptos teológicos que sufren un giro de 180 grados, que nos obligan a aceptar que hay textos sagrados que fueron escritos por humanos bajo un condicionamiento cultural y religioso. Algunos ejemplos
son como parte de los 10 mandamientos. Está el quinto que nos ordena: no matarás. Así tal cual. Sin embargo, según nos cuenta Josué 10, este conquistó a Mequedá, a Jasor, a Jerusalén, Hebrón, Yarmut, Laquis y Eglón, y pasó a filo de espada a todos sus habitantes, tal como Yahvé, el Dios de Israel, le había ordenado. Parece ser que dependiendo del motivo, Yahvé hasta ordena que se mate a ciertas personas. El que pegue a su padre o a su madre morirá. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21, 15 y 17. Y aquí no habla de una muerte espiritual. Jesús tampoco consideró al Antiguo Testamento infalible o inmutable y cambiaba la ley de Dios. Uno de los ejemplos es el famoso decreto que nos instruye que se pague factura por factura, ojo por ojo, diente por diente, cambiado por Jesús en Mateo 5, cuando introduce una nueva justicia que es superior a la antigua y nos anima a que al que nos abofetee en la mejilla derecha le ofrezcamos también la otra. El último ejemplo para esta sección trata de la pregunta más importante para el creyente: ¿qué hay que hacer para salvarse? Esperaría de un Dios que ama a su creación y provee todo lo necesario para que ésta esté bien, que también le enseñe lo necesario para ser salvo. Entiendo que los 10 mandamientos podrían formar parte de esta provisión. El hombre rico le hizo la misma pregunta a Jesús y su respuesta era precisamente esta: ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, precisamente guardar los 10 mandamientos. Marcos 10. ¿O es como responde Pablo y Silas al carcelero, quien les formula exactamente la misma pregunta? ¿Qué le dicen? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia. Se introduce el dogma de la fe salvadora en Jesús, con el cual no solo se contrapone lo establecido en Habacuc 2, versículo 4, que dice: sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Sino también lo que dice el autor de Isaías 56, que todo aquel, y aquí se refiere al extranjero, que guarda el sábado sin profanarlo, y a los que se mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré a mi monte santo y les alegraré en mi casa de oración. Por si acaso, el entendimiento de Habacuc es que lo importante es ser recto, verdadero, digno de confianza. Hemos visto revelaciones divinas que muestran incoherencias históricas o contradictorias. La única manera de comprenderlas es cuando no se parte de la tesis de que Dios mismo las pronunció literalmente, sino que estas revelaciones son producto de la manera en que los autores humanos en su momento entendieron las cosas y que nos encontramos ante interpretaciones por parte de estos autores que se formularon bajo la influencia de situaciones concretas y las cuales se adaptaron. Queda comprobado que la Biblia no es infalible en todo, ni absolutamente inmutable. Quizás habrá algunos ejemplos o textos de los mencionados que sean discutibles,
incluso rebatibles, pero no todos. En consecuencia, la tesis fundamentalista de que la Biblia es absolutamente infalible y todo ha sido inspirado o dictado por Dios, simplemente no se puede defender. No nos queda otra más que reconocer la intervención humana en la formación de los textos sagrados. Tenemos que interpretar el texto dentro de sus contextos histórico, cultural, social, etc. Y considerar su origen y formación histórica, así como la evolución en la comprensión de la naturaleza del mundo, de Dios y de su voluntad para con el hombre. Al no hacerlo, la cuestión de la inherencia será un problema que penetra hasta la fe misma, como sucede entre los fundamentalistas. La fe ha de ser ilustrada e informada. En la Biblia podemos encontrar huellas del desarrollo en la búsqueda y el descubrimiento de la naturaleza de Dios. Si tomáramos ciertos textos como afirmaciones absolutas, podríamos hasta justificar la esclavitud, la poligamía, la venganza, el genocidio, el racismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús mismo, repetidas veces, puso en contexto ciertos aspectos de la ley. Aunque dijo que no vino para abolir la ley, Jesús declaró inválidas algunas leyes y destacó que hay que entender la voluntad de Dios fundamentalmente a través de la ley del amor. Jesús no era fundamentalista en su manera de interpretar la palabra de Dios, ni se limitaba a lo que estaba escrito en la Biblia. Tampoco lo eran los autores del Nuevo Testamento, como hemos visto. Hay corrientes religiosas que ven en el estudio crítico de la Biblia un intento de cuestionar la autoridad y la veracidad de Dios mismo, el autor de la Biblia, con el fin de negar su carácter de palabra de Dios. Temen que los resultados del estudio crítico de la Biblia ponen de manifiesto la humanidad de los textos bíblicos, sus limitaciones y condicionamiento histórico-cultural, y con ello la imposibilidad de sostener la inherencia absoluta de la Biblia. En mi opinión, es un error leer literalmente y con los ojos y conceptos del siglo XXI escritos que fueron redactados en diversos géneros literarios y, sobre todo, con los ojos y conceptos de los tiempos bíblicos. No debemos olvidarnos de que nuestro concepto de verdad no es idéntico al de los tiempos bíblicos. Igualmente, los conocimientos históricos y de la naturaleza en esos tiempos eran limitados y en consecuencia estaban sujetos a la ignorancia y al error. Cuando atribuimos a la Biblia un concepto de inspiración, de verdad y de historia que en realidad no tiene, y pretendemos que responde a nuestras exigencias de exactitud, no solo dificultamos su comprensión en sus propios términos, sino que le hacemos injusticia. Negar la inherencia o infalibilidad absoluta no es negar la inspiración divina. Afirmar que la Biblia contiene errores no es negar que contiene muchas verdades que perduran. Los autores de los textos sagrados emplearon diferentes géneros literarios y lenguajes para transmitir su mensaje. Así, por ejemplo, el hecho de admitir que el libro de Jonás contiene inconsistencias, inverosimilitudes y errores, tanto históricos como científicos, que es una grandiosa parábola y no historia,
no cambia el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de su autor, que es este, que Dios es un Dios universal, no regional o nacional, y que su misericordia no puede ser limitada por el hombre. No nos olvidemos de que el propósito de las escrituras sagradas es proporcionarnos la sabiduría que lleva a la salvación, y que toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 3:15 y 16. La Biblia no está para darnos una cátedra en historia o ciencias naturales. ¿Nos afectan los errores? ¿Nos afectan los errores en la historia y la ciencia? Tanto la fe como la salvación no dependen de la inherencia o infalibilidad de datos históricos o científicos. Al fin y a la postre son datos secundarios. También es cierto que hay testimonios de la fe relatados en la Biblia que tienen como punto de partida acontecimientos históricos, a través de los cuales Dios se fue manifestando. Pero no todo lo que parece ser historia necesariamente ha sido histórico. Son necesarias dos aclaraciones suplementarias antes de concluir esta charla extensa. Primero, la Biblia no pretende ser un manual definitivo, perfecto o insuperable de teología, como lo es el manual de operaciones para los pilotos, por ejemplo, de un Boeing 737, donde ellos encuentran soluciones para casi cualquier situación que pueda darse. En el mundo de habla inglesa existe un acrónimo que explica qué es la Biblia, o Bible en inglés. BIBLE. Basic Instructions Before Leaving Earth, que podría ser traducido como instrucciones básicas para antes de partir de la tierra. Es decir, la Biblia no es un libro que contiene y expresa todo acerca de la salvación, sino lo indispensable. Además, las respuestas que proporciona a las inquietudes están condicionadas por la teología del momento y fueron dadas a un público concreto de aquellos tiempos. No tengo duda de que los escritos sagrados fueron inspirados por Dios, al igual que los conceptos y tradiciones que fueron transmitidos oralmente antes de ser plasmados en papiro o pergamino. Y que este Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Segundo, hay afirmaciones en la Biblia que simplemente no se pueden apoyar con nuestros conocimientos científicos que tenemos hoy. Sirva como ejemplo la creación. Esta discrepancia se debe simplemente a la incomprensión de la naturaleza, el propósito y el tipo de verdad de la Biblia. No nos olvidemos de que lo relatado en la Biblia muchas veces es un reflejo de la percepción que tuvieron los autores de los relatos bíblicos de su mundo. Si para crear vida en la tierra se necesita un macho y una hembra, lo más normal sería que para la creación del ser humano también se juntarán un macho y una hembra en el cielo. De ahí sale lo que leemos en Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Pero esto ya sería un tema para otra charla. Deberíamos reconocer que el propósito de la Biblia no es el de enseñar sobre cuestiones de biología,
antropología, astronomía, etc. Los autores de la Biblia, para transmitir su fe, emplearon conceptos y conocimientos que ellos tenían, correspondientes a su época. Y es entonces que nos damos cuenta de que toda supuesta confrontación u oposición entre Biblia y ciencia es simplemente absurda. Y resulta que el problema no se sitúa del lado de las ciencias, sino del lado de aquel que tiene una incorrecta comprensión de la Biblia. El mensaje principal de Génesis 1 y 2 es que Dios creó el mundo y todo lo que está en él, y no cómo lo hizo. Nuestro enfoque debe estar en que Dios, y solamente Dios, se halla a su origen, ese origen que calificamos con el término creación. Resumiendo, y para no herir los sentimientos, recomiendo que se distinga entre la verdad histórica científica y la verdad teológica religiosa. A. Verdad científica histórica. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por ejemplo, cuando hablamos del origen del mundo, es decir, conocimientos. Y B. La verdad teológica religiosa. ¿El qué? Por ejemplo, cuando reflexionamos sobre el tema de la creación. Espero que les sirva mi exposición, que pueda aportar algo bueno a sus vidas. Y no quiero terminar sin comentar que cuando empecé a realizar que mis conceptos que yo tenía antes de aprender que la Biblia sí contiene errores de muchas clases, mi fe personal estaba por los suelos. Sin embargo, me es muy importante enfatizar en que esto ha cambiado y ahora todo está bien de nuevo. Nuestro confrontamiento con nuevas realidades, por lo general, suele tener un impacto en nuestras vidas y en mi caso ha sido necesario redefinir ciertos aspectos. En primer lugar, desaprender que la Biblia era infalible y aceptar que fue escrita por personas en un contexto específico, pero al mismo tiempo entender que esto no necesariamente le quita valor y puede seguir conteniendo la palabra de Dios, ha sido un paso muy importante. Mi deseo para los que aprecian la Biblia como tal y la entienden como un conjunto de instrucciones básicas para antes de partir de la tierra es que logren redefinir su fe. No hay nada que perder.